Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en el episodio número 10 de Lab X. Mi nombre es Ricardo Elizondo. Y yo soy Jonathan Reyes. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque justamente para el cierre de esta temporada, para el cierre de estos 10 episodios, queremos terminar hablando de cómo podría prepararme para un futuro que desconozco. Y bueno, primero que nada, hola Jonathan, ¿cómo estás? Hace tiempo que no estamos por aquí con Lab X. ¿Cómo te sientes? Muy contento, ya son 10 episodios, a veces puede sonar como muy lejano ese episodio número 1, pero ya la historia que hemos escrito a lo largo de estos 10 episodios yo creo que ha sido muy bonita, he aprendido muchísimo y sé que usted también ha aprendido muchísimo con todo el camino que hemos llevado con Lab X. Estoy muy feliz de haber llegado a este 10º episodio y también muy feliz por lo que se viene, porque ahí hay un pequeño cambio de cómo van a ser los episodios en la temporada 2 y espero que les vaya gustando. Bueno, el tema de hoy también me apasiona mucho porque es justamente eso, cómo prepararme para un futuro que desconozco, que es justamente eso, el futuro de nosotros realmente no está escrito. Hay muchísimos temas que nos pueden asustar, nos pueden, no sé, como reprimir de hacer algo y realmente es justamente eso, cómo prepararme para evitar que el miedo o la incertidumbre nos detenga. Exacto, y bueno, algo muy interesante es que justo actualmente estamos viviendo lo que es el cambio con la inteligencia artificial. Entonces, mucho ese tema de cómo podría prepararme para un futuro que desconozco viene a hablar de, ok, ¿qué tipo de proyección debería yo hacer sobre qué carrera estudiar o tal vez en qué trabajo, qué tipo de trabajo buscar, qué tipo de proyectos realizar? Básicamente es eso, cómo realmente uno puede prepararse para el futuro de uno si la mayoría o prácticamente todos siempre estamos en esta incertidumbre de qué hacer con nuestras vidas. Entonces, hoy queremos hablar un poco de eso, hablar un poco también de cómo eso lo estamos aplicando nosotros a nuestras vidas. Y bueno, a partir de aquí también ir definiendo un poco de qué es lo que viene con Lab X, que creo que eso lo dejamos para el final, ¿no? Entonces, sin más por agregar por el momento, vamos directo al episodio número 10 de Lab X. ¿Cómo podría prepararme para un futuro que desconozco? Ese es el tema de hoy y realmente tal vez cuando escuchamos esta frase puede quedar un poco al aire la interpretación de eso, porque realmente cuando hablamos de prepararme para un futuro que desconozco es justamente eso que mencionaba Ricardo. En nuestra vida profesional, cómo prepararnos para un futuro que realmente no sabemos cómo va a cambiar. El mejor ejemplo de esto es antes de pandemia, cómo funcionaban las empresas y cómo funcionan las empresas actualmente. Creo que muy poquísimas personas y muy poquísimos profesionales de gestión de proyectos o de gestión de empresas podían esperar que hubiese un cambio tan abrupto en cómo nos desarrollamos. Entonces justamente eso, cómo tratar de con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, tratar de prepararnos para ese futuro, que si bien es muy incierto, nosotros podemos gestionarlo de una mejor forma o formarlo a como nosotros nos proyectamos en ese futuro. Sí, creo que justamente ese es un gran ejemplo del tema de la pandemia porque es como te rompe por completo la idea que teníamos de un futuro. O sea, muchas personas o la mayoría de personas vamos haciendo planes día a día, pero realmente son planes que son cosas que nosotros queremos, no necesariamente que el universo o el mundo va a comportarse de tal manera que todo eso se vaya a dar. Siempre van a haber imprevistos, siempre van a haber cosas que nos cambien por completo los planes. Incluso si uno voltea hacia atrás, es difícil pensar que habríamos adivinado dónde estamos ahorita. Entonces, es muy interesante hablar de esto, cómo podemos ir preparándonos siempre para el futuro, a pesar de que no sepamos hacia dónde va ese futuro. Y hoy queremos dar algunas recomendaciones que al menos a nosotros nos ayudan mucho y algunas que nos hubiese gustado implementar hace mucho tiempo, cuando recién empezábamos, al menos en mi caso, cuando recién empezaba con la parte de emprendimiento. Entonces, vamos empezando, vamos a hacerlo como tema por tema o recomendación por recomendación, y ahí poco a poco vamos comentando Jonathan y yo cada una.
La primera que yo tengo aquí anotada es no escatimar en la educación. Básicamente esto es mantenernos constantemente en aprendizaje. Y creo que ahorita con el tema de la inteligencia artificial, si algunos han estado escuchando estos temas, que ahorita está como muy sonado, el tema de inteligencia artificial está haciendo que ya muchos trabajos digitales prácticamente desaparezcan, como temas de diseño, temas de programación y así, porque cada vez digamos que las tecnologías permiten hacer esos trabajos. Entonces, algo que se está recomendando por parte de los mismos expertos que están creando estas tecnologías de inteligencia artificial es que tenemos con urgencia irnos convirtiendo en máquinas de aprendizaje. Tenemos que estar constantemente aprendiendo para no desactualizarnos y para siempre poder aprovechar esas tecnologías como herramientas y que no sean esas herramientas las que terminen sustituyéndonos a nosotros. Entonces, aquí sí es como mi recomendación que creo muy importante considerar es aprender constantemente y también no escatimar en ese aprendizaje. Es decir, aprender a comprar cursos de alto valor. Es muy diferente yo comprar un curso de $10 a comprar un curso de $1,000. Obviamente, no todo el mundo tiene la oportunidad de pagar $1,000, pero el ejemplo aquí es que entre más elevas tú el valor por el cual estás dispuesto a pagar por un curso, más oportunidad habrá de que ese curso realmente te transforme. Porque cuando uno paga por algo bastante, digamos, por un curso muy caro o muy elevado en valor, es más probable que uno lo termine. No sé si aquí a algunos les ha pasado, pero a mí sí, que compramos cursos baratos y ahí quedan guardados y no los vemos. Los famosos cupones de Udemy de $9. Compramos y compramos curso Al final no se y aprovecha. ahí quedaron en el cajón. Exacto. Entonces, justamente eso de no escatimar es muy valioso porque al final estamos invirtiendo en nuestra propia educación. Y eso que dice Ricardo de estarnos actualizando constantemente es algo, por ejemplo, en mi carrera que es del día a día. Yo soy estudiante de informática empresarial y si hay algo que me ha enseñado es que justamente hay que actualizarnos casi que todos los años con una tecnología nueva, con una tendencia nueva. Por ejemplo, ahorita se está moviendo, como decía Ricardo, a las inteligencias artificiales. Y si bien no es como que de aquí a la otra semana muchas personas se van a quedar sin trabajo, posiblemente la adopción de estas tecnologías haga que, si bien no se desaparezcan esos trabajos, por lo menos se profesionalicen mucho más y se establezca como un punto de quiebre en donde antes hacíamos las cosas de esta manera y ahora necesito que de esas 20 ideas de logo que le pasé, me escoja una usted y me la replique a un nivel profesional. Y esas 20 ideas posiblemente las dejó de inteligencia artificial. Entonces, las herramientas ahorita están cambiando mucho y el acceso a ellas también. Entonces, creo que es enfocarse en el aprendizaje y mantenerse uno como en esta línea. Sí, y adicional a eso, creo que también es muy importante considerar que mucha de la información buena que podemos aprender está en otros idiomas, específicamente está en inglés. Entonces, tratar si no somos todavía buenos en el tema del inglés, bueno, tenerlo como una prioridad, porque no es como opcional el no saberlo y la mayoría de información de alto valor está en este idioma. Entonces, sí tratar de ir como uno empapándose o llenándose de información en inglés, porque va a ser más fácil que estemos actualizados, dado que la información que llega en español normalmente ya viene como con un atraso, porque es como usualmente una traducción de lo que se encuentra en inglés. Entonces sí, como mantener eso muy, muy al tanto y ponerle fuerte al idioma inglés. Ahora pasemos a otra recomendación. Desde mi lado, algo que veo también muy importante es que el proyecto, hablando ya para temas de emprendimiento, quien quiere crear un proyecto de emprendimiento, desde el puro inicio, tratar de enfocarse en hacerlo simple, en hacer que ese proyecto no sea intentar, por ejemplo, vender un servicio sumamente completo para un tipo de cliente y que ese servicio, por ejemplo, en mi caso, que ofrecía temas de marketing, que no vaya a ser que ofrezcas diseño de logos, diseño de sitios web, pauta publicitaria, manejo de redes sociales, fotografía profesional, porque si metes todos esos servicios intentando que el cliente esté muy contento, lo que provoca es que tus sistemas internos del negocio sean muy complejos y eso hace que sea más difícil, número uno,
luego delegar. Y número 2, que te puedas ir saliendo de la operación. Y número 3, que realmente seas bueno en todas esas áreas. Entonces, mi recomendación es como si uno está buscando hacer un proyecto de emprendimiento y no sabe hacia dónde puede llegar, porque el futuro es incierto, algo que ayuda mucho es tratar de mantenerlo simple. Tratar de hacer un proyecto muy enfocado. Por ejemplo, voy a enfocarme nada más en desarrollo de logos. Y te enfocas en hacerlo muy bien. Yo creo que esto lo vivimos incluso en AppX. Ajá, exacto. Pasamos mucho tiempo tratando de hecho fueron 9 meses para crear el primer episodio. Y fue justamente por eso, porque hay una nebulosa de información, de personas a las que nosotros vemos como inspiración. Y al tratar de replicar la totalidad de cosas que vemos, puede hacerse muy complejo. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es mantenerlo simple, enfocarse justamente en lo que uno está creando y entender el por qué, que es justamente lo que hablábamos el episodio anterior. Es qué me mueve a hacer lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Entonces, mantenerme enfocado justamente en eso y mantener las cosas simples. Y simple no significa que sea fácil o sencillo, porque para nada. Simplemente es un foco de atención muy claro y una ruta de trabajo bastante establecida, que no tengamos como que pensar todos los días cómo hacer las cosas, aunque va a pasar, pero por lo menos mantener una línea de trabajo bastante clara. Exacto, y al final, si lo mantienes simple, si tu proyecto está enfocado en un servicio que es claro para el cliente o es claro para las personas a las cuales va a dar el servicio, va a ser más fácil incluso escalarlo. Entonces, o sea, hacer que poco a poco ese negocio vaya creciendo. Así que, paso uno, hacerlo simple y luego con el tiempo puede uno como ir incorporando nuevas cosas. Pero primero, como bien dijo Jonathan, tener el norte claro, para eso pueden ver el episodio anterior, que es el episodio 9. Y segundo, tratar de hacerlo lo más simple posible para que sea más fácil de crecer el negocio y más fácil también de ejecutar. Ahora pasemos al tercer punto. El tercero sería, deja de ser autoempleado y busca ser empresario. Esta es una lección que cuesta mucho llevar como a la práctica cuando uno no conoce nada de negocios, y también a veces lo importante es que nunca nos lo dicen cuando vamos a emprender. Cuando vamos a emprender un proyecto, nuestro sueño es como quiero tener mi propio negocio, quiero tener como mis propios ingresos, quiero tener libertad, quiero tener como esa literalmente, sí, la libertad financiera y económica en general, gracias a tener un proyecto propio y también como poder decir que tengo algo propio. Sin embargo, dentro de digamos que de ese sueño, se nos olvida pensar si realmente queremos toda la vida estar operando ese negocio. La mayoría de nosotros va a decir, la verdad que no, o sea, me gustaría que el negocio no dependiera 100% de mí, que yo poder estar en el negocio sí, pero porque quiero, no porque el negocio me necesita a muerte, digamos, que si yo no estoy, el negocio se muere. Entonces, ¿cómo hacemos para, primero que nada, irnos desligando del negocio? Lo primero es mínimo tener esa mentalidad desde el puro inicio de que voy a separarme en algún momento del negocio, de que voy a dejar de ser autoempleado. Es decir, si yo trabajaba en una empresa como empleado y me fui a hacer mi propio emprendimiento, lo que paso a hacer no es un empresario, sino que paso a ser un autoempleado. Simplemente me compré un empleo para mí mismo en donde yo soy mi propio jefe y mi propio colaborador. Entonces, aquí el tema es tener presente que puedes ser la persona que se convierte en un empresario siempre y cuando tengas esa mentalidad de que tu negocio no debería estar 100% dependiendo de ti, y para ello es ir creando sistemas, ir creando formas en donde otras personas puedan como ocupar tus roles por medio de manuales, por medio de videos, que para capacitar a las personas que hagan lo que tú haces, y así poder ir uno como dueño de negocio saliéndose. Porque si tenemos esa mentalidad desde el inicio, de hecho va a servir mucho la recomendación que acabo de decir anteriormente, la de mantener simple el negocio, porque entre más simple es el negocio, más fácil es delegar. Si tu negocio es de simplemente... Y justamente aquí yo creo que cabe uno de los puntos que yo traía, que es intentar ser el mejor en lo que se hace y buscar ser un experto. Porque a veces nos pasa, y ya sea en un emprendimiento o como marca personal, que buscamos ser como un sabelotodo y nos alejamos de ser un experto.
Entonces, creo que es importante para dejar de ser un autoempleado y buscar ser empresario, el otra vez enfocarnos y buscar ser un experto en lo que hacemos y empezar a delegar lo que no sabemos. Porque a veces nos pasa que, y es normal, que al principio queremos, no sé, somos el misceláneo, el editor, no sé, el videógrafo, el diseñador gráfico y somos todo en la empresa. Y al final lo que nosotros buscamos es ser un experto y empezar a enfocarnos mucho en una sola labor o por lo menos en una sola línea de tareas. Y dejar de tener como esta imagen o esta idea de que aprendemos de todo porque nadie lo haría con el mismo cariño que yo. Es importante saber delegar cosas y es parte de trabajar en grupos de trabajo, valga la redundancia, porque al final de cuentas no podemos encargarnos de todo y tampoco debemos encargarnos de todo, porque si no pasa lo que dijo Ricardo, que nos volvemos un autoempleado, que si no estamos nosotros, no funcionan las cosas y al final lo que buscamos es, si bien con nuestro negocio, crear como un empleo, también buscamos que ese negocio surja por sí solo. Entonces es muy importante buscar ser un experto y de cierta forma ir dejando como la costumbre o ese deseo de saber todo, porque al final de cuentas el mundo crece cada día, hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas, no sé, líneas de aprendizaje, y si intentamos captar todo eso, primero nos vamos a abrumar y segundo se nos iría la vida y sería muy dispersa nuestra idea. Y al final de cuentas yo creo que lo que más gratifica a uno es desarrollarse o desempeñarse en algo que a usted lo haga pleno. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que buscar hacer. Volvernos pleno en eso que nos gusta y ser un experto, incluso llegar a ser un referente en el tema. Totalmente, y al final es como preguntarnos, bueno, todas las empresas grandes y exitosas no son operadas por el mismo dueño del negocio. ¿Dónde están esos dueños de negocio? Están en la parte estratégica, tal vez ya ni están en la parte de pensar en ese negocio porque ahora están creando nuevos negocios o simplemente se dedican a ya vivir de los rendimientos, de las utilidades que le generan sus empresas. Entonces, a veces es como que queremos el éxito, queremos ser así como la superempresa, pero se nos olvida que esas superempresas no están operadas por una persona, están operadas por muchas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo están logrando? Esa es como una pregunta que tenemos que hacernos y siempre estar buscando formas de entender cómo funciona ese mundo, entender cómo es el tema de crear equipos de trabajo, porque la mayoría de gente no se sale del operativo o no contrata gente porque dice que no hay buenos colaboradores, que les roban, que no son leales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿quién va a ser leal a una persona que tal vez no te inspira o una persona que no te lo ves como un líder? Entonces sí es muy importante entender que si queremos crear buenos equipos, tenemos que aprender de liderazgo. Y si aprendemos de liderazgo y aprendemos a crear equipos, va a ser más fácil que logremos salir de la operación y que nuestro negocio funcione sin que nosotros estemos ahí 24/7, para que no se nos vaya la vida en nuestro emprendimiento. Y en el siguiente punto que tengo anotado es aprende de múltiples maestros, pero tropicaliza esos métodos a tu realidad. Esa palabra de tropicalizar, bueno, yo la empecé a escuchar más en la universidad y tiene que ver mucho con adaptar un método a las características de la realidad en la que uno vive. Por ejemplo, si uno ve que no sé, se hizo una investigación en un país europeo sobre cómo implementar tal vez algunas estrategias de mejora para la economía de la ciudad. Bueno, esas estrategias no puede uno nada más copiarlas y pegarlas en una ciudad, por ejemplo, de nuestro país, digamos en Costa Rica, sino que primero hay que analizar, bueno, qué condiciones de ese lugar permitieron que funcionara esa estrategia para ver cómo se adaptan a las condiciones que hay en Costa Rica, que serían muy distintas a las de un país europeo. Entonces, en este caso, es igual, es cómo yo aprendo de métodos de maestros que aparezcan en internet, como estos cursos que uno lleva, o cualquier, digamos que, contenido digital que uno vaya aprendiendo, o libros, por ejemplo. Toda esa información que vayamos viendo es darme cuenta que debería siempre pensar en cómo adaptarla a mi realidad y no pensar que solamente copiando esa estrategia, por ejemplo, pasa mucho con estrategias de productividad. Leemos en un libro una estrategia súper potente de productividad, la aplicamos,
duramos como una semana usándola y luego ya sentimos como que no logramos mantenerla en el tiempo. Y muchas veces tiene que ver no con que el método sea malo, sino simplemente que falta que lo adaptes a tu realidad. Y ahí es como ser siempre consciente de eso, para no andar como tomando un método, probándolo, descartando, probando otro método, probando, descartando, sino que más bien es, tomo un método, lo analizo, pruebo qué tal, y le hago ajustes hasta yo sentir que se adapta a mí. Y de esa manera va a ser muy fácil que sí podamos como ir incorporando nuevas estrategias y que vayamos mejorando poco a poco y que luego inclusive podamos ayudarle a otras personas. Justo esto lo resume muy bien Austin Kleon en Roa como un artista. Es un libro que tanto Ricardo como yo hemos leído, pero en mi caso, cuando yo lo leí, me impactó tanto que recuerdo una de los conceptos, analogías que tiene muy fuerte, y es trepar tu árbol. Y bueno, para ponernos en contexto, Roba como un artista es un libro que justamente enseña cómo robar como hacen los artistas. Que la palabra robar a veces suena como muy fuerte, pero no es más que capturar esa inspiración que tienen los artistas sobre otros y plasmarlos en su trabajo de una forma única. Y en la parte de trepar tu árbol es justamente que Austin Kleon, que es el autor de este libro, menciona que nosotros somos como un árbol al final de cuentas. Tenemos raíces que vienen desde la niñez, nuestra cultura, nuestros valores y toda la enseñanza que por nuestro círculo cercano, nuestro contexto social, va a estar muy arraigado. Y después están nuestras ramas, que son esas personas que nos han impactado, incluso si no las conocemos. Son todos esos mentores, esos autores de libros, famosos, artistas, maestros, todas esas personas que nos han impactado y que nosotros tenemos como cierto apego, ya sea a su cultura, a su forma de ser o a eso que ellos enseñan. Y trepar tu árbol es justamente eso, ir creciendo a través de estas ramas, tener estas conexiones, pero uno ir formando su propio tronco, ir formando su propia línea de trabajo. Y es eso, aprender de múltiples personas, pero tropicalizar sus métodos. Tropicalizar es esto que mencionaba Ricardo, que es adaptarlo a nuestra realidad y entender que no hay un sistema perfecto que se adapta justamente a todo el mundo, porque realmente no es así. Todo se vale mientras te dé resultados, que es una frase que se la robé a Ricardo, porque es cierto. Al final de cuentas, nosotros tenemos un sistema que podemos verlo en X ciudad, en X autor, pero si nosotros lo interiorizamos, logramos hacer que nos dé resultados, entonces eso funciona. Y es justo eso, porque si intentamos adaptar múltiples sistemas y ninguno nos funciona, realmente tal vez haya un problema de cómo lo aplicamos, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que funcione según nuestro contexto. Y ahí yo creo que entra mucho eso de tomar ese aprendizaje, esa visión de múltiples maestros, sin olvidar por qué lo hacemos, y entonces haciendo que sus métodos se adapten a lo que nosotros vivimos todos los días. Justamente es eso y al final es prueba, prueba, prueba constantemente. También da tiempo, a veces implementamos una metodología y queremos que haya resultados al día siguiente. Entonces como, bueno, intenta una semana, 2 semanas con el método y luego poder ir ajustando. Ok, ahora pasamos al siguiente punto que tengo aquí anotado y es estar en contacto con tus mentores. Saber que las redes sociales también nos permiten hablar con ellos. Eso para mí tiene que ver mucho con la parte de estar constantemente en aprendizaje. Y es que hoy en día algo que todos tenemos al alcance es poder hablar directamente con personas al otro lado del mundo, pero sobre todo con personas que incluso pueden ser personas que seguimos, personas que nos inspiran. Por ejemplo, yo en redes sociales sigo a muchos, digamos que creadores de contenido, por ejemplo, en temas de fotografía, en temas de cine, en temas de negocios, y siempre trato de tratar de como de acercarme a esas personas que siento que además de darme conocimiento de alto valor, siento que también se alinean con mis valores, con la manera en cómo yo percibo lo que es bueno, lo que es malo, no sé. Todo eso me termina, digamos, que dando confianza en no solamente interactuar en el contenido que ellos crean en redes sociales, como comentar, dar like, etcétera, sino también comenzar a ver si
compro de los mismos servicios que ellos ofrecen para poco a poco irme incorporando en la comunidad en la que viven. Porque si son personas que ya de por sí me están aportando mucho valor, qué tan bueno sería poder estar dentro de esas comunidades en las que ellos se desenvuelven. Entonces es como que es una manera de uno poder acercarse a personas que enriquecen más el aprendizaje de uno y que no necesariamente hay que verlos físicamente. O sea, hoy en día podemos estar digitalmente con muchas personas. Por ejemplo, en mi caso, actualmente como estoy en varios programas de academias de emprendimiento y de negocios, estas academias yo he tenido la oportunidad de también ser partícipe y dar cursos y dar charlas, y eso me ha permitido conocer a más personas que de cierta manera se alinean al tipo de sueños que uno tiene y terminan compartiéndole valor altísimo a uno para poder alcanzar esas metas. Entonces, algo importantísimo que creo en estos puntos que hemos hablado es mantenerte en constante aprendizaje, pero sobre todo mantenerte en constante, digamos que contacto con personas que de cierta manera ya están recorriendo lo que uno quisiera recorrer. Porque entonces ahí va uno a obtener muchísimo valor y va a ser como más fácil poder ir avanzando en ese proceso que a veces se vuelve tan lleno de incertidumbre, que justamente es lo que estamos hablando, de cómo prepararte para el futuro incierto. Bueno, algo muy útil es estar cerca de aquellos que ya vivieron ese futuro, digamos, de alguna manera. Y justamente yo creo que esto se ejemplifica muy bien en la parte de creación de este podcast. Desde el capítulo 1, desde el episodio 1, hemos estado, Ricardo y yo, en un contacto muy virtual. Incluso la planeación se dio todo mediante reuniones virtuales y pocas veces, de hecho, solo una vez hemos conseguido grabar presencialmente, que fue en el episodio 5. Y el poder contactar a tus mentores es importantísimo porque al final es dar un paso hacia el miedo y saber que no pasa nada. Nosotros nos podemos contactar fácilmente, tener cercanía con ellos sin necesidad de hablar físicamente y estar físicamente con ellos. Y eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, a veces me pasa cuando estoy haciendo algo con el podcast y necesito contactar a Ricardo, con un mensaje ya está listo, no necesito ir hasta donde está él, que de hecho una de las cosas curiosas es que este episodio es internacional, porque Ricardo en ese momento está en México y yo estoy en Costa Rica. Entonces, una de las cosas que permite como dar ese salto a la incertidumbre con una fortaleza de saber que las cosas van a salir bien, es no ponerse barreras físicas y tampoco mentales de que porque no conocemos o no estamos en el mismo lugar o no somos del mismo país, no podemos contactar a nuestros mentores o a esas personas que nosotros estimamos bastante o que por lo menos sentimos que nos pueden impactar mucho en la forma que trabajamos. Entonces, al final es eso, las redes sociales permiten hablar con múltiples personas, nos permiten tener incluso cercanía, aunque no sea física, y el cambio está en no tener ese miedo de contactarlos, de situarnos casi que en el mismo nivel que ellos, porque al final de cuentas nosotros también tenemos cosas que tal vez ellos no sepan o que tal vez les parezcan importantes de aprender. Y uno de los puntos que va muy relacionado a esto también es el de ser visionario, pero no trabajar en el futuro. Y esto es algo que, bueno, a mí me pasa muchísimo y no sé si a Ricardo también, pero es que a veces nosotros pensamos tanto las cosas o les damos tanta vuelta y, no sé, vemos como una gestión de todos los riesgos y de todos los posibles escenarios que empezamos a trabajar en el futuro y no trabajamos en el hoy, en lo que está pasando actualmente. Entonces, planeamos, por ejemplo, el episodio 20 súper bien, con 30 invitados, con estudio de grabación, con set, y decimos, bueno, pero es que también queremos esto, esto, esto y esto. Y ese episodio 20, por ejemplo, en el caso del podcast, nunca sale porque le pusimos tanto empeño en el futuro y en todas las variables y en todos los riesgos que al final de cuentas fuimos tan visionarios que no llegamos a hacer como el episodio en sí porque fuimos demasiado trabajadores en el futuro y no empezamos a gestionarlo desde hoy. Entonces va muy de la mano también con esa parte que mencionábamos de mantenerlo simple. Podemos ser visionarios, que es importantísimo, gestionar riesgos y gestionar todos los posibles escenarios, pero también aprender a no siempre estar
viendo el futuro sin más, sin gestionar desde el hoy. Porque al final de cuentas el futuro se construye con base en pequeños pasos, pequeñas acciones que hacemos desde hoy. En mi caso, yo creo que lo más importante es ir haciendo pequeños esfuerzos que nos lleven a ese objetivo o a esa meta que tenemos para no depender siempre de lo que nosotros creemos que va a pasar. Porque a veces nos pasa que somos como muy paranoicos o no sé, tratamos de visualizarnos tanto en el futuro que dejamos de lado lo que estamos haciendo y perdemos el foco. Sí, eso, y como bien decías, también me pasa, es normal, siento que a muchos nos pasa vivir como en el futuro, pero es eso, es tener como, sí, claridad de a dónde quisiera ir, algunas personas no han escrito sus metas, inclusive es un ejercicio muy sencillo, muy importante, por ejemplo, tener escrito cuáles son tus metas de vida. De hecho, recomiendan hacer 100 metas que quieres cumplir en tu vida a nivel profesional y personal, y luego ir reduciéndolas hasta tener como las 10 más importantes y tenerlas ahí como enfrente tuyo siempre, como para que haya una visión clara de dónde quieres ir, pero siempre centrado en tus acciones del presente, digamos, no vivir en ese futuro, no vivir estresado por, uy, lo que tengo que hacer mañana, uy, lo que tengo que hacer pasado mañana, el martes, o la presentación que necesito hacer la próxima semana, y al final no terminas como enfocado en el día a día, que es más importante y para que no se eleven tus niveles de estrés. Entonces, me encanta ese punto y prácticamente yo aquí ya termino con los que tenía apuntados, pero sé que Jonathan tiene otros y que vamos a ir comentando. Entonces, Jonathan, si quieres, le das paso a esos que tienes por ahí. Sí, claro, esto justamente se empata o se embona muy bien con el siguiente punto, que es dejar de pensar que mayor trabajo duro es mayores resultados. Porque a veces hacemos, no sé, tenemos esta cultura y tal vez ahí es muy cercano a la realidad de muchos, de que hemos visto a nuestros padres o a nuestros familiares cercanos que toda la vida han trabajado muy duro y vemos eso como ese ideal de que entre más trabajo duro vamos a tener mayores resultados. Y hay cierta verdad en esto, pero la realidad es que al ritmo actual que crece el mundo hoy en día o que crece o se desarrollan los emprendimientos, los negocios y demás, a veces hay que detectar dónde está nuestro rol y dónde podemos delegar, porque a veces trabajar 10 roles no es tal vez lo más estratégico si nos centramos, por ejemplo, en lo que somos buenos, que tal vez sean, no sé, 3 roles, y intentamos delegar esos otros. Evidentemente, esto está también muy condicionado a qué tan claro está el negocio, a que si podemos permitirnos delegar esto por un tema económico, pero también hay que ir gestionando propiamente el dejar de hacer todo por nuestra cuenta y tratar de gestionar tanto el recurso humano como los recursos que tenemos para enfocarnos y dejar de pensar como que tenemos que hacer todo nosotros mismos y esperar que eso dé unos buenos resultados, porque a veces lo que pasa es que evidentemente no podemos ser expertos en todos y aunque trabajemos muy duro, hay unas competencias allá afuera que son muy grandes y que hay personas que están enfocadas en lo que mejor hacen y a veces nosotros no podemos competir equitativamente con esas personas porque ya sea por nuestros conocimientos o nuestras habilidades, no tenemos como opción para dar los mismos resultados. Entonces, en este punto, dejar de pensar que mayor trabajo duro es mayores resultados es justamente eso. Aprender a detectar dónde está nuestro rol dentro de la organización, de nuestro emprendimiento o incluso de nuestra marca personal para aprender a delegar primero que todo y también a gestionar de forma estratégica las actividades que realizamos y por ende poder estar preparados para un posible futuro que nosotros desconocemos. Y en este punto también es ir haciendo networking, detectando a qué personas podemos delegar X asunto o X labor, si en caso de que nosotros no podamos hacerlo o que, no sé, surja un proyecto muy grande que no podemos manejar nosotros, ya sabemos a quiénes contactar y son aliados estratégicos que nosotros sabemos que comparten visión, que comparten valores y principios y que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, no es solamente delegar todo y todo el tiempo, sino también saber que podemos apoyarnos en otras personas y tener la visión para poder gestionar esto. Y creo que, bueno, Ricardo tiene ahorita con Croana, que es su empresa, un claro ejemplo de esto y creo que a mí me gustaría que nos lo comentara. Sí, justamente, bueno, tengo dos ideas respecto a esto que mencionabas, a este punto.
primero respondiendo lo que acabas de mencionar, bueno, en Croana actualmente ocurren dos cosas. Una, que bueno, yo estoy en el proceso de delegar actividades, entonces estoy documentando todos mis procesos, principalmente en video, pero también en documento en texto. Y varias de esas actividades son las que actualmente, por ejemplo, Jonathan está ejecutando, porque Jonathan ahorita ya es parte del equipo de Croana. Entonces, esas actividades que Jonathan ejecuta hace que yo pueda tener tiempo libre para dedicar a otras actividades de mi negocio, por ejemplo, ir creando esta documentación, pero también ir enfocando hacia dónde va la estrategia a futuro de Croana, que es mi proyecto de desarrollo web. Y en esas conexiones, digamos, que hay, no solamente en este caso con Jonathan como parte del equipo, también he ido creando como conexiones con aliados. Entonces, yo sé que si llega un proyecto de alguien que necesita fotografía profesional, aunque yo a veces en el pasado trataba de dar ese servicio desde mis capacidades, digamos, actualmente no lo doy yo, sino que más bien redirijo a ese cliente o esa persona a contactos que son de confianza para mí. Por ejemplo, ya Sol, que es parte de las personas que me han ido ayudando mucho con mi proyecto, ella es muy especializada en fotografía profesional y yo sé que alguien que se acerca a mí con toda confianza, yo lo envío a que trabaje con Sol porque sé que va a tener un gran servicio. Y así con otras personas que sé que son de mucha confianza, como Dalgo, que es desarrollador web, pero ya a nivel sumamente profesional porque su formación está en eso. También el hecho de que, bueno, Elena, que se encarga en la parte de diseño gráfico, y así con otras personas, incluso personas que no están en Costa Rica, porque ahorita mencioné 3 personas de Costa Rica. También tengo aliados que son de otros países y que nunca he conocido en persona, pero que gracias a Internet, como mencionábamos antes, uno va creando esas alianzas. Y la otra parte que quería comentar con esto que mencionaba Jonathan, es que relacionado a esto de encontrar dónde está nuestro rol, es tener presente que a nivel, digamos que de comportamiento o a nivel psicológico, las personas usualmente caemos en 4 categorías. O por decir de alguna manera, cada persona suele ser predominante en alguna de las siguientes 4 categorías que voy a mencionar. Las 4 categorías son las personas que son totalmente analíticas, es decir, que se enfocan más en la parte racional. Luego están las personas que se enfocan más en la parte creativa, que buscan más como esta manera de visualizar, por ejemplo, los que se encargan de diseño, fotografía, tienen más desarrollada esa parte creativa, más imaginativa, más abstracta, digamos. Y luego están las personas que son más estructuradas, aquellos que se rigen por tener todo en orden, que todo tenga como un paso a paso. Yo, por ejemplo, caigo en este grupo que estoy mencionando. Y luego están las personas que son emocionales, que se rigen más por mantener siempre en consideración el cómo estamos, digamos que en buenas condiciones, en buenos términos con las demás personas. Si hay un conflicto, suelen ser las personas que más les afectan esos conflictos a nivel de sentimientos, porque se rigen más por la parte emocional. Al final de cuentas, todos tenemos estas 4 categorías que acabo de mencionar, a nivel de comportamiento humano de cada quien, pero siempre va a predominar alguna de esas áreas en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que en un negocio se necesitan de las 4. Entonces, si en un negocio necesitas de esas 4 predominancias, es decir, aquellos que estén enfocados mucho en la parte creativa, los que estén enfocados mucho en la parte racional, los que estén enfocados en la parte de estructura y de emoción, si necesitas esas 4 áreas, es imposible pensar que una sola persona, es decir, uno solo como dueño de negocio, va a abarcar todas. Entonces, ya desde ahí te está diciendo la parte de psicología que del fijo mínimo vas a necesitar 3 tipos de personas más que te ayuden a darle forma a ese negocio para que siga creciendo y para que puedas atender estos distintos, digamos que áreas, porque todas las decisiones que se toman en un negocio, algunas tienen que ser tomadas con base en la parte emocional, otras con la parte racional, otros con la parte de estructura y otras con la parte creativa. Entonces, quería terminar esa idea porque sí me parece muy interesante desde ahí ir viendo que no podemos ser todo lo que necesita nuestro negocio. Necesitamos hacer equipo y esa combinación de creatividades o de inteligencias es la que permite que un negocio crezca. Me parece increíble esta última parte, la verdad aprendí muchísimo. Yo no desconocía un poco esta parte
psicológica y estos 4 perfiles. Pero está muy interesante y también es eso, digamos, al final de cuentas es buscar dónde está nuestro rol, volvernos un experto en eso y hacer las cosas de la mejor forma, enfocados en ese punto. Igualmente, creo que no está de más recordar que estos aspectos que hemos comentado es justamente para ver cómo prepararnos para un futuro. Así que si ahorita mismo, en este momento, no estamos cumpliendo tal vez con alguno, es justamente una área de mejora para poder prepararnos en ese futuro. Que posiblemente, incluso tanto Ricardo como yo, estamos ajustando algunos de estos puntos porque es como un sistema vivo, es algo que constantemente vamos a estar nutriendo y vamos a estar desarrollando para alcanzar como ese grado de plenitud, de que nos sintamos tranquilos, de que estamos haciendo las cosas de forma correcta y que estamos cumpliendo nuestros objetivos y que de forma paralela vamos encaminados hacia un buen futuro y tenemos previsto algunos aliados, algunas estrategias y algunos conocimientos que nos pueden ayudar para prepararnos ante ese futuro desconocido. Y el último punto que traía yo, que es justamente como para darle también cierre al episodio, es lo que comentábamos en el episodio anterior. Tener un porqué, tener un propósito bien definido, porque esto nos ayuda a englobar todo lo que hemos comentado, que es crear sistemas para cuando hayan tareas mecánicas, nosotros podamos hacerlas de forma más fácil y que tengamos como claro el objetivo de esas tareas. Pero también de cierta forma tenemos que ser conscientes de que hay que darle como esa oportunidad a las personas a que vengan, por ejemplo, en el caso de Ricardo, que tiene varios contactos y que hay personas que le están ayudando con Corona, que es su emprendimiento, que él tiene la apertura a que esas personas puedan venir a aportarle valor a su empresa, siempre teniendo claro el porqué, que Ricardo puede aceptar muchísimos comentarios, valores o aportes en general, muy alineado al propósito que tiene Crewana. Entonces ahí es donde está justamente la clave, en entender cuál es nuestro porqué, cuál es nuestro propósito, y así podemos recibir esas opiniones, esas nuevas formas de hacer las cosas enfocadas a nuestro porqué y a nuestro propósito, que nos viene a enriquecer como esa gama bueno, estos perfiles que nos mencionaba Ricardo, que hacen que nuestra empresa, nuestro emprendimiento, incluso nosotros, podamos tener un manejo más ideal y tengamos una preparación bastante consolidada para lo que se venga en el futuro y que aunque no sepamos qué es, podamos de cierta forma sortear esas vicisitudes, esos problemas que van a venir y que siempre van a venir. Entonces ese es el último punto con el que quería cerrar, que es definir un propósito y que en las tareas mecánicas definamos como esos sistemas, pero siempre dándole la oportunidad a las personas que vengan a que ellos puedan aportar también muy alineados a nuestro propósito, que es justamente con este punto lo que mencionaba el autor de Empezar un Porqué, que es el libro que mencionamos en el episodio anterior, que es: las personas no siguen a los grandes líderes porque sean líderes, los siguen porque están inspirados en ellos. Y es ahí donde empezamos a tener mayor, no sé, ganas o sentimientos de aportar, porque estamos inspirados en esa persona, estamos inspirados en ese propósito. Y cuando estamos haciendo las cosas, por ejemplo, solo porque es nuestro jefe, nuestro líder, sentimos como que cumplimos nuestro rol y ya, y no tal vez le damos como menos rienda suelta a la imaginación y a la creatividad porque no nos sentimos inspirados. Entonces yo creo que esa es como mi reflexión y mi cierre. No sé si Ricardo tenía algún comentario más, pero por ahí va este último consejo o ese último valor que quería aportar al episodio. Me encanta porque realmente ahí ya se resume básicamente este tema del tema del por qué, y aún así igual recomendarles que puedan ver el episodio anterior. Y también algo que me gustaría aprovechar para hacerle promoción es que, bueno, Jonathan ya inició con su primer blog, ya tiene un sitio web personal, y dentro del sitio web personal ya inauguró su blog, y el primer artículo que hizo dentro del blog es sobre el por qué, todo el tema relacionado con este libro de Simon Sinek, que es muy inspirador, empieza con el porqué, y Jonathan hace un muy buen análisis que les vamos a dejar en las notas del episodio. Ahorita vamos a detallarles dónde las pueden encontrar, pero básicamente en labxcr.com pueden encontrar todo el detalle, pero ahorita más adelante les explicamos a profundidad.
pero que tengan presente que hay bastante información para que conozcan sobre el tema del propósito, porque cuando tenemos el propósito claro, o al menos una idea del propósito de lo que queremos hacer en la vida, es mucho más sencillo ir navegando estas aguas de incertidumbre hacia ese futuro que quisiéramos alcanzar. Entonces, de aquí en adelante, Jonathan, creo que nos toca pasar a una parte sumamente importante que ya es como el cierre del episodio, pero es hablar de la temporada número 2 de la PX. Episodio número 10, Ricardo. Qué felicidad, la verdad, y qué emoción me da llegar hasta acá. Y con un tema tan importante, que es justamente algo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es preparándonos para un futuro desconocido. Y es esa temporada número 2 de Lab X, que ya ya se está cocinando. No va a haber una separación muy grande entre temporada 1 y temporada 2, pero ya hay más o menos algunas cuestiones que queremos comentarles. Y es que lo que buscamos con Lab X siempre ha sido como crear esa bitácora de aprendizajes y de enseñanzas, que es justamente nuestro eslogan: aprender, experimentar y compartir. Y es lo que hemos intentado desarrollar a lo largo de estos 10 episodios. Y hoy cierra esta primera temporada con estos 10 aprendizajes de alto valor, y que son, creo que 10 aprendizajes que a mí me hubiese encantado muchísimo escuchar hace años. Y hoy hay como un punto de inflexión en cómo se va a desarrollar la segunda temporada. Por ahí les hemos ido dando como ciertos spoilers, que es traer invitados o traer personas que nosotros consideremos que pueden aportar muchísimo valor, para que escuchemos también sus historias y que ampliemos esa gama o esa bitácora se llene también de otras firmas y de otros nombres que nos pueden aportar ese valor que han aprendido, que ya han experimentado, y que por ende nos lo compartan a nosotros para aprender también de esas personas, que es justamente un poco también lo que hablábamos hoy, de enfocarnos a también escuchar a otras personas, a estar en contacto con mentores y saber que podemos estar cerca de ellos, incluso a través, por ejemplo, de este podcast. Y bueno, personalmente sí me encanta que estos 10 episodios que acabamos de ya cerrar engloban aprendizajes que incluso dentro de cada episodio o avanzando de episodio a episodio también se ve un poco nuestros aprendizajes de Jonathan y yo, porque hemos ido viviendo muchas cosas en todo este camino. Entonces es como bonito escuchar esos episodios, ver quiénes éramos en ese pasado y ver hacia dónde nos estamos enfocando actualmente. Entonces la verdad es que me encanta que hayamos llegado ahorita a los 10 episodios, que en todo ese tiempo, a pesar de que hayan espacios vacíos entre un episodio y otro, el proyecto sigue vigente. Jonathan y yo tenemos mucho cariño especial a este proyecto, y realmente el objetivo es ir aportando valor. Entonces, hay cambios que se vienen en cuanto a la temporada. También estamos intentando hacer algunos cambios en cuanto a la imagen y al sitio web en general, como para facilitar un poco también el usar esta plataforma. Pero más importante aún es lo que menciona Jonathan, y es que no solamente haya, digamos, que lecciones o aprendizajes de parte de nosotros dos, sino que vengan también de otros y otras personas que, ya sea por emprendimiento o por sus profesiones, puedan tener experiencias de muy alto valor para el tipo de público que queremos llegar, que mucho de ese público al cual queremos llegar básicamente es jóvenes o personas que ahorita están intentando tal vez pasar al mundo del emprendimiento, o que están en este momento en que van a salir de la universidad y quieren entrar al mundo laboral, y de cierta manera como que buscan crear mayor impacto. Entonces, eso es lo que nosotros al menos vivimos, Jonathan y yo, buscar siempre crear impacto, y desde nuestras experiencias es ojalá que alguien más pueda verse beneficiado, pero qué mejor que traer también a personas externas. Sí, tal vez por ahí uno de los grandes cambios y también de los grandes retos que tenemos para la segunda temporada es ya por fin traerles episodios con video. Entonces, eso es algo que estamos gestionando, que no ha sido tal vez fácil como pensábamos tal vez en el episodio 5, que fue uno de los que tuvo video, pero ya estamos gestionándolo, y la verdad, de una u otra forma, lo que esperamos es traerles un contenido de alto valor, con mejor calidad, y que ustedes también sientan que es la marca de Lab X, y que estamos ahí siempre detrás, Jonathan y Ricardo,
haciendo las cosas con todo el cariño para tratar de compartirles todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado a lo largo ya sea de estos años atrás y también en el caso de las nuevas personas que vengan a contarnos sus historias y a poder compartirles también y ser parte del Lab X. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado el episodio. Recuerden que pueden compartirlo con todas las personas que crean que les puede ser de valor. Eso a nosotros nos ayuda mucho para seguir teniendo contacto con más personas. Y por supuesto, las notas del episodio, de este episodio en específico, las pueden ver en labxcr.com/010. Eso también, si van a labx.com, labxcr.com, igualmente van a poder encontrar todo el detalle. Pero tengan presente que siempre el número del episodio es como el identificador que pueden usar para poder encontrar fácilmente en nuestro sitio web donde están las notas del episodio. Y bueno, también no olviden las redes sociales, que es LabXCR, eso en Instagram, Facebook, también ahora en YouTube, para que puedan ver también los episodios directamente en YouTube. Y nada, más bien muchísimas gracias de todo corazón por estar en esta temporada 1 y le doy el paso a Jonathan para hacer la despedida. No me quisiera ir de esta primera temporada sin antes hacer un gran agradecimiento a todas las personas que nos han seguido desde el episodio 1, desde ese primer contacto que tuvimos con ustedes a través de este podcast, porque realmente hemos sentido muchísimo su cariño, su apoyo, y en el alma llevamos todos esos comentarios que nos han hecho, ya sea en nuestro sitio web, en TikTok, incluso, que ahí he visto algunos comentarios también en Instagram. En general, en todas las redes sociales hemos sentido muchísimo su cariño, su apoyo, y de verdad les agradecemos muchísimo por todo ese acompañamiento que nos han dado en estos 10 episodios. Y sin más, nos vemos en la segunda temporada de Lab X.